Es hora de comenzar con nuestra primera charla en este Encuentro Nacional 2024 con un panel que seguramente nos dejará con ideas y reflexiones muy valiosas, que lleva como título ¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta? Le pedimos que nos acompañe en el escenario a nuestro moderador, Valentín González Cosío El Coro, que nos guiará a través de esta conversación. En este panel participarán dos expertas en cambio climático, criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Damos la bienvenida a Jimena Marván Satín, directora ejecutiva de Chapter Zero México, y Marité Chavira, directora ASG de Citibanamex. Mientras se preparan en el escenario, me permito leer una breve semblanza de nuestras ponentes. Jimena Marván Satín, profesional con más de 20 años de experiencia en el sector energético de México. Ha ocupado diversos cargos en el gobierno federal, empresas petroleras nacionales, instituciones reguladoras y el sector privado. Sus áreas de especialización incluyen planificación estratégica, sostenibilidad, cambio climático, gestión de riesgos, arquitectura empresarial y relaciones externas. Desde 2021 se desempeña como directora ejecutiva de Chapter Zero México, el capítulo mexicano de la Iniciativa de Gobernanza Climática del Foro Económico Mundial. Marité Chavira Mendoza cuenta con 17 años de experiencia en el sector financiero. Es directora de las oficinas ASG y dirige las áreas de ciudadanía corporativa, banca sustentable y voluntariado. Sus responsabilidades incluyen la implementación de las estrategias ASG de ciudadanía corporativa alineada a los ODS, transparencia corporativa, gestión de riesgos ambientales y climáticos, estrategias financieras sostenibles, el desarrollo y revisión de la convocatoria para el Programa de Desarrollo de Arte y Cultura de Citibanamex y la vinculación de colaboradores con la comunidad a través del voluntariado. Ha sido profesora de cátedra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de las Escuelas de Gobierno y Negocios. También queremos informarles que en el Encuentro Nacional Coparmex los hacemos todo para que participen, ya que es fundamental. Si desean hacer preguntas a nuestros panelistas, lo podrán realizar a través de la aplicación Slido. Solo necesitan escanear con su celular el código QR que está en pantalla. Queremos conocer sus opiniones. Y sin más, los dejamos con Valentín González Cosío, consejero nacional de Coparmex, para que inicie este panel. Bueno, pues llegó la hora de las verdades, a ponernos a trabajar. Déjenme decirles que, bueno, primero es un privilegio estar entre estas dos amabilísimas damas, profesionales en lo suyo, que hicieron el favor de acompañarnos, que hicieron el favor de aceptar acompañarnos. Déjenme decirles que los encuentros empresariales de Coparmex tienen la misión de poner sobre la mesa temas del momento, temas que la Confederación debe tomar y va a tomar, temas que los centros empresariales deben tomar y van a tomar, y temas que todos los socios de Coparmex debemos de tomar. Siempre con mucho cuidado, a través de un comité de contenido, que en esta ocasión presidió nuestro amigo Alejandro Puente, se escogen los temas. Se escogen los temas y seleccionan muy minuciosamente profesionales que nos ayuden a ponerlos sobre la mesa. Hasta ayer estábamos muy preocupados por muchos temas muy visibles y muy inquietantes. Y ayer nos agregaron dos para que estemos más inquietos. Pero fíjense que hay un tema que estas dos encantadoras profesionistas nos van a ayudar a entender, que no necesariamente lo tenemos todos en el radar. Y es un tema tan inquietante, tan preocupante, tan relevante, como todas las inquietudes a las que le sumamos dos ayer.
Y es un tema que tenemos que poner en nuestra agenda. No digo más, estas dos expertas nos van a ayudar a entender el tema. La mecánica va a ser la siguiente. Primero Jimena y después Marité nos van a hacer el favor de hablarnos desde el puesto que ocupan. ¿Sí? Es bien relevante. Jimena participa en una iniciativa que nació en Davos sobre el tema que nos reúne en este panel, que es el cambio climático. Y Marité maneja ese tema en uno de los grandes bancos de este país, que es Banamex, Citibanamex. Entonces, primero vamos a escuchar a cada una de ellas cómo desde sus responsabilidades actuales atienden el tema. Y después nos van a exponer cómo ven el tema desde su perspectiva personal. Jimena, por favor, bienvenida. Muchas gracias, Valentín. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto verdaderamente estar hoy con ustedes. Gracias por la invitación. Además, ha sido un placer preparar el panel y estar trabajando con ustedes en este proyecto tan importante que es su encuentro nacional. Y bueno, esperemos que lo que les traemos hoy efectivamente les deje y les deje mella. Podamos ahora sí que sembrar una semilla de temas que quizá no están normalmente en la agenda, pero que son bien importantes para las empresas y evidentemente para el planeta. Yo les platico, como Valentín bien dijo e introdujo, sobre la iniciativa de gobernanza climática y el capítulo Cero México, o el Chapter Zero México, que es cómo llevamos esta iniciativa en México. Primero me gustaría arrancar por algo que estamos viviendo sin lugar a dudas, lo estamos viviendo en todos los sectores de la economía, que es el fin del business as usual. Los que pensemos que podemos hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora, tenemos que cuestionarnos muy profundamente si de verdad lo que nos ha traído aquí lo podemos seguir llevando hacia adelante, porque parece que no, y parece que no por las condiciones globales, ¿no? Las condiciones globales en las distintas áreas nos están poniendo en evidencia que algo no estamos haciendo tan bien como deberíamos o podríamos estarlo haciendo, ¿no? Tenemos temas de polarización social que incrementan pues la complejidad del manejo político, temas económicos que no veíamos hace muchos años, como niveles de inflación que hoy, como pudieron o hemos podido atestiguar el día de ayer, llevaron a los Estados Unidos a elegir a un presidente, las condiciones económicas fundamentalmente, ¿no? Estamos viendo, hace cuántos años no teníamos guerra en Europa. Hoy tenemos guerra en Europa y hemos vivido por 3 años con guerra en Europa. Desde, ¿no? La Guerra Fría justamente detuvo esas guerras en Europa y hoy otra vez estamos viviendo en esas condiciones, y no se diga la problemática en Gaza. Entonces, son una serie de elementos que claramente nos están indicando que lo que conocíamos y lo que hacíamos en nuestros modelos de negocio y en nuestras empresas tiene que modificarse. Y eso dijo Davos en el 2020, el presidente de Davos, cuando dijo, a ver, se acabó el business as usual, tenemos que internalizar que el mundo está cambiando y que está cambiando rápidamente. Lamentablemente, las condiciones de cambio no están siendo las más favorables y el nivel de incertidumbre para todos está creciendo y se intensifica día con día. En ese mundo, el rol de las empresas y de ustedes, sobre todo de ustedes, los líderes de esas empresas, está llamado a jugar un papel fundamental. Es hoy cuando tienen que empezar ya a redefinir la forma en que crean valor, porque la forma en que hemos creado valor hasta ahora en el mundo empresarial tenemos que cuestionarla y tenemos que ser lo suficientemente creativos, inteligentes y valientes para hacerlo de otra forma, ¿no? Y en esa transformación hay que entender y hay que tener una relación distinta con el medio ambiente y con la sociedad, porque justamente todos estos problemas que vemos globales vienen de esas dos vertientes, ¿no?
Y en esa lógica, enfrentar el cambio climático, que es como el elemento ambiental más crítico que está enfrentando el planeta y el reto más grande que tiene el mundo de los negocios en términos ambientales, no es nada más hacer lo correcto para las empresas, sino es asegurar la permanencia y la competitividad de sus empresas en el tiempo. Si no estamos claros de qué significa el cambio climático y el impacto que tiene para las empresas en muchos de los sentidos, y lo vamos a ver más adelante, es muy probable que no seamos capaces de construir la resiliencia suficiente para enfrentar los embates que un planeta con una problemática como es el cambio climático va a empezar a arrojarnos todos los días, y de eso hoy ya somos testigos. El cambio climático ya no se platica como algo que va a pasar, sino como algo que está pasando y que ya estamos viviendo. Y preguntémosle a Acapulco y preguntémosle a los que han estado leyendo el periódico en términos a Valencia, ¿no? Las imágenes que estamos viendo de cómo se le está dando la vuelta a estos temas. Es bien importante que sepamos que la percepción del riesgo global lleva ya por lo menos 10 años mostrando la problemática ambiental en los primeros 10 lugares de la lista de esos riesgos que percibe la comunidad de negocios. Acuérdense que hay un informe que seguramente ustedes consumen, que es el informe de riesgos globales que prepara el Foro Económico Mundial cada año. Y por los últimos 10 años, los temas ambientales han estado ocupando los primeros lugares, ¿no? Ahora, por la complejidad en la que estamos metidos, en el corto plazo estamos viendo nada más en el segundo lugar el tema de los eventos extremos climáticos, pero en el largo plazo, es decir, en los próximos 10 años, nuestras empresas y nuestra actividad económica la va a estar acompañando sí o sí los riesgos ambientales, y esos 4 riesgos que vemos ahí en los primeros 4 lugares de esta lista de riesgos más sentidos por la comunidad de negocios, todos están relacionados con el cambio climático. Son riesgos que incrementa esta condición nueva a la que estamos sometiendo al planeta por el exceso de dióxido de carbono. Entonces, frente a este tema, que explicaremos un poquito más adelante con más detalle para que lo tengan también muy claro, es que el Foro Económico Mundial en el 2019, en la voz del 2019, se da cuenta que tiene que acelerar la forma en que las empresas están enfrentando el cambio climático. Sobre todo tiene que acelerar el conocimiento de las empresas para que efectivamente puedan descarbonizarse de manera mucho más rápida. Y lo que decide Davos es crear esta iniciativa, que es la primera iniciativa de gobernanza climática que está diseñada específicamente para hablar con los consejos de empresa, ¿no? Y con los consejeros. ¿Y para qué? Para llevarles conocimiento, habilidades y herramientas para entender el cambio climático como uno de los riesgos más críticos que van a estar enfrentando los negocios en los próximos 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Y hoy somos una red de 33 capítulos en 74 países. Como pueden ver en el mapa está toda Europa. De hecho, es realmente una iniciativa que está muy liderada por los países europeos, pero también del lado de América está Canadá, está Estados Unidos, estamos nosotros, Centroamérica, Brasil, próximamente Perú y hoy Chile. ¿A qué nos dedicamos? Algo que para los consejeros y para ustedes que son altos directivos es bien relevante, a entender y a tener un marco de referencia para poder trabajar los temas de la crisis climática de una forma muy estructurada y con una perspectiva de negocio, ¿no? Lo hacemos a través de 8 principios que no se los voy a explicar aquí, pero que nos permiten en una estructura de gobierno corporativo entender por dónde empezar y qué es lo que tenemos que hacer. Y el primer principio, por ejemplo, es relevantísimo. ¿Y de qué se trata ese primer principio? Es literal de entender la responsabilidad fiduciaria que tienen los consejeros y los líderes, los altos directivos frente a la crisis climática. Es un riesgo de tal tamaño que pone en peligro la permanencia y el valor de la empresa en el tiempo. Y esa es justamente la responsabilidad fiduciaria del consejero. Entonces hay que entenderlo
para poderlo incorporar y para poder crear resiliencia, tanto para disminuir las emisiones, porque si no bajamos las emisiones esto se va a seguir calentando, pero también para crear las herramientas y las estrategias de adaptación frente a todo lo que vamos a estar viviendo, ¿no? Frente tanto a los riesgos físicos como a los riesgos de transición, y más adelante se los vamos a platicar. En México llevamos 2 años operando y estamos, nuestro propósito en México, como es en el resto del mundo, es tener una comunidad de consejeros que conozcan estos temas, que estén comprometidos con la gobernanza climática y que le ayuden a sus empresas a transitar a una economía neutra en carbono, ojalá hacia el 2050, pero por lo pronto que de verdad puedan ser ellos desde el Consejo de Administración agentes que aceleren estos cambios y agentes que pongan en la agenda del Consejo esta variable de riesgo tan relevante. Lo hacemos de distintas maneras, pero nuestro trabajo es informar, formar y acompañar consejos de empresas y consejeros para transitar al 2050, y eso lo hacemos a nivel global. Trabajamos con todo tipo de consejeros en México, los patrimoniales, los independientes, los relacionados con empresas privadas, públicas, nacionales e internacionales, tanto del sector financiero como del no sector financiero, y en distintos ejes, ¿no? En México, a diferencia de quizá otros países u otras regiones, estamos comprometidos de forma muy, estricta con todo el tema de formación. Entonces trabajamos en la formación de consejeros para que verdaderamente puedan tener el conocimiento y las herramientas que se necesita, porque no es un tema sencillo a veces de entender. Y yo con esto dejo mi primera parte y le paso el micrófono a Marite. Ay, no sé si mis láminas están. Sí, van a ver todas las láminas, Perdón. pero creo que… Ahorita regresamos. ¿Esta? ¿No? No. Bueno, ok, no pasa nada. ¿No? Está perfecto. Bueno. Bueno, pues creo que Jimena nos ha puesto una primera banderilla, ¿sí? Realmente, yo digo que si la iniciativa que representa en México Jimena viene del World Economic Forum, algo en serio tiene esto. Entonces, ahí nos deja la primera inquietud, Jimena. Muy bien, gracias. Marité, te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, voy a hablar qué hacemos en Banamex, supongo, ¿no? Esa era la pregunta. ¿Y por qué para mí es relevante venirles a contar eso? A ver, Citibanamex, como ustedes saben, es un banco que este año cumplió 140 años. Nosotros llevamos más de 13 años trabajando. Mírense, aquí está. Gracias. Perdón. Llevamos más de 13 años trabajando en temas ambientales, sociales. Bueno, en temas ambientales desde el 2012, en temas sociales y de gobernanza, pues básicamente, pues casi 140 años. Yo les quiero hablar y les quiero dar esta historia un poco de Banamex, porque sé que para ustedes, a lo mejor, y muchas veces me pasa en otros foros, es, claro, ustedes son este gran banco. No, es un banco y entonces por eso es muy fácil que ustedes puedan operar esto. Pero lo que yo he aprendido, yo llevo 9 años dedicándome a esto particularmente, es que en realidad esta es una actividad que no requieres tener una gran empresa, y evidentemente Banamex es un intermediario financiero, pero lo que yo me he dado cuenta en los últimos años es que la intermediación no solamente se hace a través de las finanzas. Ustedes como empresarios son parte fundamental de la intermediación de cadenas de valor. Ustedes contratan proveedores, trabajan con clientes, trabajan con colaboradores, ¿no? Tienen equipos dentro de sus empresas, y literalmente todo el tema ambiental, social y de gobernanza forma parte de todos estos grupos de interés. No solamente es este gran banco que puede ser intermediario en esto.
Y me gusta enseñarles esta historia porque evidentemente en el 2004, sobre todo esta área, pues empezó a operar y estamos hablando de voluntariado. Nosotros en voluntariado hacemos actividades sociales y ambientales. Y a partir de ahí lo que hemos ido trabajando, y es donde también yo los invito a conocer iniciativas como la que nos acaba de presentar Jimena, que son iniciativas que nos permiten conocer qué está pasando en el mundo, que nos dan referencias, que comúnmente, por ejemplo, en el caso de GRI, que nosotros reportamos desde esta metodología desde hace 13 años, hemos buscado encontrar las mejores prácticas, que muchas veces no es que uno las conozca, sino que empiezas a conocer gente en equipos que están enfocados en esto y que están trabajando en esto y que lo viven todos los días y que no necesariamente es una gran institución o puede ser, o sea, son pequeñas empresas. Entonces, o medianas, o sea, pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que yo he visto a lo largo de esta historia y que les quiero enseñar aquí es, punto número 1, y creo que esta presentación que nos acaba de dar Jiménez, entender que hay muchos foros que se adecúan a sus sectores, o sea, diferentes economías. También he trabajado y ha sido interesante. He estado en foros donde, por ejemplo, no sé si están aquí, pero gente de Coparmex, de Mexicali, me acuerdo que eso me tocó en un foro, que me decía, oye, nosotros estamos utilizando información que ustedes publican para entender cuáles son los objetivos de desarrollo y cómo nosotros podemos trabajar con ellos. Entonces, yo cada vez que me meto más en este tema, me parece muy interesante entender que no siempre tenemos que tener las respuestas. Para mí un tema muy relevante, y a partir del 2019, que lo ven aquí en la gráfica, Citibanamex creó una estrategia de ciudadanía corporativa, que básicamente es nuestra estrategia de ASG, que está en la siguiente lámina, donde como institución o como empresa decidimos poner cuáles eran nuestros 4 pilares. O sea, tenemos 4 pilares que son el desarrollo económico, el medio ambiente, las finanzas responsables y la igualdad de oportunidades. Y todo eso lo trabajamos con todas nuestras áreas. Algo que pasa mucho también es que creemos que quien lleva sustentabilidad o quien esté en estos temas de cambio climático tiene que ser el experto. Y en realidad yo lo que he aprendido en los últimos, sobre todo estos 5 años que hemos trabajado con esta estrategia, es que mi experto es en realidad el banquero que hablan con todos ustedes y que sabe qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y entonces, mucho de esta reflexión, y que me gustaría hacerla con ustedes, es: los expertos en sus empresas son ustedes. Los que saben en realidad cómo lo están haciendo son ustedes. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos esta estrategia que nos alineamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Para quienes no conocen ese concepto, se los digo muy rápido: es una agenda que se firma en el 2015 en la COP de París, y la idea es que como países, más o menos son 169 firmantes, creo, 170 países que decidieron firmar estos objetivos, y son 17 objetivos que tienen 169 metas y más de 250 indicadores, en donde comprometen no solo a los gobiernos. Y es lo más interesante de esta iniciativa, es que en el 2015 en París, cuando se sientan en la ONU y deciden crear esta agenda, se dan cuenta que esto no es un tema de gobiernos, esto es un tema de la iniciativa pública, de la iniciativa privada, de las organizaciones civiles, pero sobre todo de individuos. Y entonces, mucho de mi reflexión con ustedes es: antes que ser empresas, son ustedes individuos, y cada decisión que ustedes toman es muy relevante para todo el tema del cambio climático que vamos a ahorita platicar, pero desde cómo consumen, qué consumen, ¿no? La manera en que definen dónde invierten, dónde ocupan su dinero o no lo ocupan, eso empieza a verse en las agendas. Y ahorita lo platicábamos antes de subir, ¿no? Creo que muchos de ustedes, y creo que, bueno, más bien todos nosotros, la pandemia fue un parteaguas para muchos de nosotros. Nos dimos cuenta de la relevancia, ¿no?, que tiene no solo el clima, o sea, también, o sea, digo, y para mí, sé que cambio climático siempre, o sea, solamente, o lo vemos mucho en el tema ambiental,
pero todo lo que hay alrededor del tema climático en temas sociales es muy importante, y lo decía ahorita Jimena, pero tiene que ver con migraciones. O sea, ¿saben? Hay muchísimas personas en este mundo que hoy se están moviendo de donde viven, no solo por los temas de peligro, sino que también inundaciones los están moviendo de donde están viviendo. Y eso no solo afecta al tema social, afecta al tema económico, afecta a cómo tenemos todos que reacomodarnos en este planeta. Entonces, para mí es muy relevante entender que cambio climático no solamente es pensar, está lloviendo muchísimo, tenemos huracanes casi cada 6 meses. O sea, la realidad es que el cambio climático afecta toda la parte social y la parte económica de este planeta. Entonces, hasta que entendamos eso y que entendamos que las decisiones que nosotros tomemos todos los días van a hacer la diferencia, esto no va a cambiar. Entonces, esta estrategia que les pongo, y por ejemplo, me gusta mucho hablar que, claro, insisto, ¿no? Porque me pasa, ¿no? Claro, estuve en tu banco, pero la realidad es, por ejemplo, para nosotros es muy relevante este tema, y yo tengo que explicárselo a 40,000 colaboradores todos los años. Y no siempre es tan fácil, porque evidentemente estas áreas a veces existen en un mundo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso somos un área de 7 personas encargadas de esto para un banco de 40,000. Entonces, la realidad es que el conocimiento tiene que ser de todo. Muchos de nuestros colaboradores, más del 50% de la plantilla participa en las actividades voluntarias, y eso ha cambiado muchísimo también todo el conocimiento que tienen nuestros colaboradores, porque conocen cuáles son los temas ambientales, van a reforestar, van a limpiar, saben cuáles son las épocas de reforestación, saben cómo está. Y los mismos colaboradores, cada vez que vamos a estas actividades, nos dicen, es que antes llovía más o antes llovía menos, o no, este jardín, este bosque que lo venimos a plantar hace 3 años, oye, sí está cambiando, sí se ve verde, no se ve verde. Y eso sí es una reflexión que pues les hago, porque sí creo que esta es una estrategia que todos ustedes tienen, y sobre todo ustedes como líderes de las empresas, pues tienen que empujarlo, porque además también, si esto no viene del líder y si no lo cree el líder, esto no cambia, ¿no? Y yo sí, digo, parte, parte de lo que nosotros hemos visto en el cambio es haber definido una estrategia, tener un liderazgo que lo esté empujando, tener metas muy claras a través de todo el banco. Yo tengo metas para todas las carteras, pero también tengo metas de recursos humanos, tengo metas de, por ejemplo, toda la parte de equidad de género, que es muy relevante, pero también, por ejemplo, el tema de inclusión de personas con discapacidad. Pero, por ejemplo, inclusión de personas con discapacidad, tenemos que pensar en lugares donde se inundan y cómo vamos a reaccionar para ellos. Yo les digo que este tema del cambio climático está en todos lados. Y bueno, esta parte de sostenibilidad, platicarles pues estas principales 3 líneas de trabajo que tenemos, donde efectivamente pues el financiamiento sostenible pues es parte de la meta, ¿no?, del banco. Pues nos dedicamos a financiar, pero un tema también relevante es la gestión de riesgos, ¿no? Y ahorita seguramente que cuando entremos a detalle en lo que Jimena les va a platicar, es muy importante entender que la parte de gestión de riesgos hay que dejar de pensarlo solamente como una planilla dentro de una corrida de números y decir, es pensar, por ejemplo, dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, ¿no? Por ejemplo, dónde estamos construyendo, ¿no? Hoy lo venía platicando también con Rubén, que me hizo favor de traer aquí, pero, por ejemplo, esta parte de, lo que está pasando en Acapulco, ¿no? Que, hace 6 meses estuvo Otis, pasó en octubre del año pasado, hace 10 meses después llegó John. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente ha construido en lugares que no debió haber construido, ¿no? Y moverlos y toda su inversión, y es una gestión de riesgo de una familia, ¿no? Pero son cosas que tenemos que ir pensando. Y finalmente toda la parte de operaciones y cadena de valor, que por lo menos en el caso de Citibanamex tenemos 2 perspectivas, que evidentemente es todas las operaciones que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuánta luz gastamos? Por ejemplo, hoy todos nosotros vivimos del celular.
¿saben cuánta energía gastamos por tener aplicaciones y que esas aplicaciones funcionen todo el tiempo? Esos son temas que tenemos que reflexionar, insisto. Yo lo pienso desde el banco, pero también como persona, pues todo lo que estamos, siempre separamos residuos, nos separamos, todo este tema en las operaciones, y la parte de cadena de valor es que cómo estamos trabajando con nuestros proveedores, que es donde les decía, ustedes ahí son un gran intermediario de todos los proveedores con los que trabajan y cómo pueden generar pues mejores líneas de acción en todo este tema. Entonces, hasta aquí les dejo. Esto es un poco de todo lo que hemos hecho, pero pues muchas gracias. Muchas gracias, Maritere. Pues nos sigues concientizando de este problema que enfrentamos. Quiero decirles que esta primera parte del panel no fue diseñada para mensajes comerciales. No, lo que queríamos que cayéramos en cuenta que nada más ni nada menos que el World Economic Forum está trabajando en esto. No es un invento, es el World Economic Forum. Y que el banco más antiguo de este país, Banco Nacional de México, hoy Citibanamex, está trabajando en esto. Entonces, lo primero que queríamos era como llamar su atención. No es un problema de aficionados, no es un problema de rebeldes. Grandes instituciones están tocando a nuestra puerta. En una segunda parte, les hemos pedido a nuestras dos panelistas que nos hagan el favor ellas de explicarnos y qué es el cambio climático, que las instituciones que representan cada una están atendiendo. A los que no lo entendemos bien, ¿qué es esto del cambio climático? Perfecto, pues voy a tratar de hacer un resumen y una explicación lo más fácil y agradable posible, porque es de repente medio técnico y tedioso, pero vamos a hacerlo lo mejor que se puede para que todos nos vayamos de aquí con mucha claridad de qué es esto del cambio climático. Sí voy a pedirles las láminas porque es un poco más fácil verlo que escucharlo. No sé si por ahí. Ahí va. Y si no me lo echo. ¿Está aquí de regreso o no? A ver, ¿nos pueden apoyar de quien está manejando la... Pero bueno, La otra presentación. hay que cambiarnos de presentación y les voy platicando un poco. Para entender qué es el cambio climático, primero hay que entender, porque hay un poco de confusión, qué es esto del calentamiento global, ¿no? ¿Por qué se nos está calentando el planeta? El planeta se calienta básicamente porque en la atmósfera hay una serie de gases, los famosísimos gases de efecto invernadero, que los tres más relevantes y los que hemos oído hablar más, pues son básicamente el famosísimo dióxido de carbono, CO2. Espérenme que nos vamos. Ahí está. El CO2, el metano y los hidrofluorocarbonos. Y ahorita les platico un poquito de esos. Pero de forma natural, el planeta tiene estos gases en la atmósfera y son relevantísimos y han sido tan relevantes que por eso podemos habitar esta Tierra, porque son los gases que se encargan de capturar y también de reflejar toda la radiación infrarroja que recibimos del Sol y que tiene que por un lado salir, pero también son los que hacen que este planeta tenga una temperatura que efectivamente podamos habitar. Si no hubiera gases de efecto invernadero en el planeta, no podríamos vivir aquí porque sería un frío que no está hecho para los seres humanos. Entonces, son gases que están en la atmósfera, que no es que sean malos, lo que los ha convertido en poco propicios es la cantidad de gases que tenemos ahorita. Y esa cantidad de gases de dióxido de carbono, de CO2 y metano y hidrofluorocarbonos que tenemos ahorita, pues fundamentalmente la provocamos nosotros, los seres humanos,
¿no? Por las actividades económicas que tenemos. Y el CO2 y el metano fundamentalmente vienen de la quema de combustibles fósiles, del gas y del petróleo. Y sí, efectivamente este desbalance que hoy tenemos, que tenemos una tierra que de forma natural puede reabsorber estos gases de efecto invernadero y sobre todo el dióxido de carbono, que lo reabsorbe. Los dos grandes sumideros o lugares donde la tierra reabsorbe el dióxido de carbono son los océanos y los bosques. Entonces, también cuando deforestamos, contribuimos a que este carbono que estamos produciendo en las actividades económicas no tenga dónde volverse a guardar, porque ya no hay árboles que los capturen. Los troncos, los árboles, son fundamentalmente CO2 solidificado. Cuando uno parte un árbol, ¿no? O corta un árbol y ve el centro del árbol y todas estas como capas y circulitos, eso es CO2. Entonces los árboles capturan ese CO2. Si nosotros deforestamos, no hay donde capturar ese CO2. Y los océanos también capturan CO2. Y hoy lo que les está pasando a los océanos es que no pueden capturar la cantidad de CO2 y metano que producimos al ritmo que lo producimos. Y por eso los océanos se incrementa la acidez porque no pueden manejar este CO2 y terminamos fundamentalmente matando corales, matamos la biodiversidad de los océanos y desequilibramos la capacidad del planeta de reabsorber y manejar todo este ciclo de carbono que de forma natural lo hace, pero que cuando le imprimimos demasiado no tiene cómo manejarlo, ¿no? La otra manera de capturar CO2 pues es la tecnología. Y hay tecnología que ha ido avanzando poco a poco, pero que realmente necesitamos las dos cosas. Necesitamos las soluciones naturales que son los bosques y los océanos, y necesitamos acelerar la tecnología que captura carbono, que es fundamentalmente tecnología de captura y almacenamiento de carbono. Y hay negocios, por ejemplo, en términos de qué hacer de soluciones sostenibles, que están justamente capturando carbono, no solo por el bien del planeta, sino porque lo están convirtiendo en concreto. Por ejemplo, Cemex tiene un caso de negocio espectacular alrededor del cemento verde, que además de reducir las emisiones en su cadena, está capturando carbono e inyectándolo en los bloques de concreto, y ese concreto con el que hoy va a ser infraestructura, caminos, grandes carreteras, tiene hoy capturado carbono. Eso ya lo hace en Europa y está empezando a hacerlo en México. Entonces, el calentamiento global, esto de las temperaturas, pues efectivamente es algo que se genera por la acumulación de los gases de efecto invernadero, que nosotros hemos contribuido a incrementar las cantidades y el planeta ya no lo puede manejar, lo sacamos de balance, ¿no? Y el cambio climático per se es la clave del cambio climático, distinto al calentamiento global, es esta alteración prolongada de patrones climáticos por lo menos de décadas. Y eso es lo que estamos viendo en el planeta, y por eso no es lo mismo, no podemos decir que tormentas ha habido siempre, que huracanes los vemos todos los días, y que por supuesto que el que vive en Yucatán en agosto pues está recibiendo constantemente ciclones digamos todos estos temas tropicales. En realidad lo que estamos observando en el planeta es que sus patrones se están modificando. ¿Y qué quiere decir esto de que los patrones se modifiquen? Ahorita regreso a esta, pero les voy a explicar qué quiere decir que estos patrones se modifiquen. Las consecuencias para el planeta son muy graves. Es casi, y me gusta a veces explicarlo para hacerlo muy fácil, tenemos un planeta con diabetes. Imagínense que el CO2 es azúcar, ¿no? Y es un planeta diabético de CO2 y no puede procesar en todos sus sistemas naturales la cantidad de azúcar igual a CO2 y metano que le estamos metiendo. Entonces eso es lo que estamos viviendo, y esa descomposición, ¿no? Sabemos qué mal la pasan los diabéticos. Bueno, pues el planeta diabético de CO2
está teniendo, digamos, hay consecuencias muy graves en los sistemas naturales del planeta, ¿no? Y en ese sentido estamos viendo agotamiento de recursos naturales, y el más importante y el más crítico para todos nosotros como seres humanos, como familia y como empresas es el hídrico. Todo el ciclo del agua se descompone y se altera cuando la temperatura del planeta y los patrones climáticos del planeta no funcionan. Estamos viendo aparecer enfermedades que hace mucho no teníamos, el dengue, por ejemplo, las famosas enfermedades que se cargan por vectores, es decir, por insectos que no teníamos, están reapareciendo. Olas de calor, ¿no? Las olas de calor que estamos viendo en Europa, hemos visto olas de calor en los veranos pasados, pero también lo estamos viendo en el norte del país y en la costa, que, como decía Marité, tienen unos impactos que ahorita vamos a ver, sociales y socioeconómicos tremendos. Las olas de calor matan gente, ¿no? Y estamos viendo cómo incrementa la tasa de mortalidad por olas de calor alrededor del mundo. Evidentemente, con el aumento de la temperatura, aumenta el nivel del mar, ¿no? Justamente por el deshielo de los famosos polos. Y las fotos que todos hemos visto del osito polar subidito en un iceberg, y que ya nada más queda tantito iceberg y ahí está el pobre oso polar, pues es que la temperatura efectivamente crea el deshielo y eso aumenta el nivel del mar. Y ahorita vamos a ver ese aumento del nivel del mar, qué impactos tiene en la infraestructura, qué impactos tiene en la comunidad, qué impactos tienen las familias y todos estos, ¿no? La desaparición de especies. Evidentemente, si estamos alterando los ecosistemas naturales, por ejemplo, como el océano, si el océano se acidifica por el CO2, pues vamos a perder especies en el océano, ¿no? Y vamos a perder especies en los bosques y vamos a perder especies en las selvas. Y las especies tienen funciones que nosotros no entendemos muchas veces o no vemos, pero que hacen que el planeta funcione, que todo el planeta funcione y que nos preste los servicios naturales que hasta ahorita nos ha prestado tan amablemente, como el oxígeno, como el agua, como suelos fértiles. El impacto en suelos del cambio climático es tremendo, porque en el suelo, en las plantas del suelo y en los minerales del suelo se reabsorbe también el CO2. Entonces los suelos también se acidifican cuando capturan CO2 en exceso, y esto les hace perder propiedades, ¿no? No nada más vamos a ver los efectos del cambio climático en las sequías, sino además vamos a ver el efecto del cambio climático en la pérdida de suelos con suficientes minerales que puedan seguir haciendo el trabajo de la industria agrícola, ¿no? Entonces, tenemos impactos a nivel planetario. Y lo importante a entender es que todos esos sistemas naturales nos prestan un servicio a los seres humanos, ¿no? Y le prestan un servicio a las empresas. Todos los procesos industriales tienen insumos naturales, ¿no? Y a la hora que descomponemos el funcionamiento del planeta, nos vamos a quedar sin recursos, ¿no? O los vamos a tener de otra manera. Vamos a tener aumento en las precipitaciones de agua y entonces en 3 minutos llueve lo que tenía que haber llovido en 7 meses y nos pasa lo que les pasó a los pobres en Valencia, ¿no? Pero también tenemos, como se descompone el ciclo hídrico, pues tenemos lo contrario. Vamos a empezar a ver temporadas de sequía mucho más prolongadas y vamos a ver temporadas de precipitaciones mucho más intensas en quizá mucho menor tiempo. Todo eso afecta enormemente nuestros procesos de negocio, nuestras cadenas de valor, porque estamos acostumbrados a que todos estos servicios ambientales se dan de manera constante y se dan de manera más o menos predecible, y así es como nuestras empresas funcionan, sabiendo que tenemos agua cuando abrimos la llave, o que nuestra cerveza la podemos hacer porque encontramos agua, ya sabemos en dónde, porque el riego lo tenemos más o menos controlado. Pero si no controlamos el suelo y si no controlamos la precipitación, nuestra agroindustria va a sufrir, ¿no? Y en términos socioeconómicos, pues estamos viendo qué pasa cuando sube el nivel del mar, por ejemplo. Pues perdemos costa.
Y cuando perdemos costa y tenemos activos e infraestructura en la costa, perdemos activos, ¿no? ¿Qué pasa si hay un número más alto de huracanes y ciclones y se presentan de manera más frecuente y con mayor intensidad y nosotros tenemos infraestructura en la costa? Pues nos pasa Otis, ¿no? ¿Y cuántos Otis aguantamos y cuánto nos va a costar el seguro del próximo Otis, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la crisis climática, tenemos que conectarla sí o sí con una crisis financiera. Tenemos que ser capaces de ser resilientes en términos financieros porque vamos a estar viendo altos costes o altos costos en las zonas costeras, ¿no? Por la pérdida de mar, pero también por la intensidad de huracanes y tormentas tropicales, que vamos a estar viendo también. Imagínense en las olas de calor nuestras flotillas que están en la calle trabajando. Yo siempre les digo, imagínate a los de Telmex, imagínate a los de que están en la calle en los cables en Mérida a 45 grados, pues es que no se puede trabajar de día, ¿no? Entonces, el costo que va a ir cobrando esto en la fuerza de trabajo es bien relevante y tenemos que empezar a pensar que probablemente ciertas flotillas tienen que trabajar de noche y ya no de día, y además les tenemos que cambiar ya el uniforme, porque los mandamos a las pobres criaturas en poliéster, 7 horas toda la mañana, a 45 grados. En Mérida aguantaban los 30 y los 32 y los 35, pero no nos van a aguantar los 45. Entonces, el tema del recurso humano también está, ¿no? Tiene un costo social bien importante también para la mano de obra. Con el desplazamiento y la migración climática, pues es un tema bien relevante que hoy también ya estamos viendo. Estamos viendo en América Latina un desplazamiento importante, estamos viendo en África un desplazamiento importante y lo estamos viendo en Estados Unidos. Cada vez que hay un huracán en las costas de Luisiana, se mueve la población, ¿no? Tiene que migrar porque de aquí a que se restablecen las condiciones para vivir, tienen que buscarse otro lugar. Es Puerto Rico, es Haití, evidentemente es Acapulco. Podemos ir recorriendo cada uno, pero los conflictos bélicos, cuando hay escasez de recursos, también se intensifican y nos vamos a meter en un problemón a nivel global con la escasez de agua que va a venir por el tema climático, ¿no? Hoy más o menos 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Con el cambio climático eso se reduce o se incrementa en un 50%. Eso va a ser un conflicto social tremendo, el acceso al agua. Y así podríamos ir viendo cada uno de ellos, pero por los suelos, por el tema de suelos, el impacto en los suelos, pues desciende la productividad de las cosechas. Los suelos no nos van a poder dar lo mismo que nos estaban dando. Ese es un tema de inversión, ese es un tema de tecnología, tenemos que prepararnos para eso y evidentemente empezar a entender la agricultura regenerativa para poder restituir los suelos, ¿no? En términos económicos, y eso nos afecta igualmente no a todos, porque además el cambio climático tiene la triste noticia de que evidentemente no somos todos igualmente vulnerables al cambio climático. No es lo mismo el impacto que tuvo Otis en las familias de Punta Diamante que el impacto que tuvo Otis en las familias del puerto, ¿no? Las familias del puerto hoy siguen sin servicios, hoy siguen sin escuela, hoy siguen sin vías de comunicación y las familias de Punta Diamante, algunas ya están otra vez en los departamentos viendo el mar muy felices. Entonces, el impacto social es totalmente desproporcionado. Evidentemente le pega mucho más a los más vulnerables y lo hace muy difícil. En términos económicos, este numerito es un lío. O sea, cuesta, a ver, puede llegar a ascender hasta los 38 billones de dólares y estamos entre los 19 y los 59 billones de dólares para el 2050 y en términos de PIBs o de reducción de ingresos en los países, a nivel global se estará reduciendo el ingreso global en casi 20%, pero países como nosotros, si nos ven nosotros, estamos
este ingreso se va a ver afectado entre el 20 y el 25%. Un país que no es capaz de, que no es capaz de producir lo que hoy produce, nada más por un impacto de esta naturaleza. Entonces, estás condenando a todo el sistema económico y social a vivir en una situación mucho más compleja que la que vivimos hoy. Y yo con eso dejo esto, que ya me pasé. Muchas gracias. Pero aquí otros números y ya. Muchas gracias, Jimena. Creo que lograste hacernos Sí. entendible un tema difícil y árido, pero creo que llegaste a nuestra conciencia. Espero, y si no me preguntan. Maritere, ahora tú explícanos qué entendemos, qué debemos entender por el cambio climático. Perfecto. Bueno, pues creo que Jimena nos dejó muy claro, ¿no?, estos ejemplos y esto que estamos viviendo hoy. Y para mí, creo que si yo logro dejarles en la conciencia, una que creo que, o sea, bueno, más bien decirles, si no se han dado cuenta, algo está mal, porque lo estamos viviendo todos los días. O sea, no sé si les pasa, pero por lo menos, bueno, yo vivo en la Ciudad de México y cada vez hace más calor todo el año, ¿no? O sea, creo que de hecho son comentarios de, bueno, ya vamos a conocer el frío en algún momento, ¿no? Y creo que si no tenemos esa conciencia de dónde vivimos, creo que es un gran problema. Y ahora viéndolo desde la parte del negocio, digo, muchos ejemplos que de Jimena me gustan, pero es este tema. Por ejemplo, hablaba del tema de agricultura. El tema del agronegocio se está volviendo un tema muy complicado. Como dicen, los suelos cada vez están peor. Y ahora imagínense que estamos pensando que dentro de 10 años vamos a ser 10,000 millones de personas en este planeta, con suelos que te van a dar el 50% de lo que te están dando hoy. Entonces, imagínense no solo el tema de poder sobrevivir y comer, ya, o sea, algo natural va a ser una gozada, pero además todos los conflictos sociales que eso puede traer. Estamos hablando de comida, ahora del agua. El agua es un tema que creo que todo el mundo lo está viviendo y se espera que para 2050 en todas las personas en este planeta al menos un mes, y eso las afortunadas, al menos un mes vamos a vivir sin agua por las condiciones que estamos viviendo hoy. Entonces, si nosotros no empezamos a entender que esto está siendo real y que definitivamente, insisto, es una toma de decisión de una persona, pero ustedes que mueven empresas y que mueven miles de personas pueden hacer el cambio, ¿no? Y por ejemplo, temas de decisiones de negocio. ¿Con quién están comprando? ¿No? ¿Con quién están invirtiendo? ¿Con quién se sientan a la mesa para intercambiar, ya sea un modelo de negocio o definitivamente una inversión? ¿O con quién están trabajando? Y si ustedes no empiezan a entender que ustedes como líderes pueden hacer el cambio desde, por ejemplo, definir políticas muy claras en su empresa. De aquí no vamos a trabajar con quien no tenga políticas de buen uso de los recursos, ¿no? O sea, seguimos teniendo, digo, no sé si les pasa, pero seguramente pasará, o sea, disculpen, pero no conozco la avenida aquí, pero la avenida que tenga todas las oficinas en Morelia o en donde sea que ustedes estén, y vemos oficinas que están prendidas todo el día. Todo el día. Eso, digo, hablando de algo tan básico, o sea, pero tienen las oficinas prendidas todo el día. Por ejemplo, el tema de los recursos, de los residuos, ¿no? Ustedes como empresarios, pues obviamente tienen seguramente muchos residuos en su oficina. Por ejemplo, desde cómo separarlos, cómo reutilizarlos. O sea, el tema de la economía regenerativa se está volviendo muy relevante porque lo necesitamos, porque el planeta de veras se está gastando y no lo estamos viendo y no estamos tomando acciones para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el lado, digo, lo mencionaba ya, pero también el tema de dónde estamos invirtiendo, ¿no? Este tema que mencionaba, la gestión de riesgos que ustedes deben de tener, pues es relevante, porque algo que decíamos también es,
esto no se trata solamente que lo vean como el riesgo, porque evidentemente si uno habla de cambio climático y solo habla de riesgos, y cuando decía Jimena no queremos hacérselo aburrido, tampoco se trata de que salgan deprimidos de aquí, sino que también vean que hay muchas oportunidades de negocio en esto. El también generar, por ejemplo, nuevos productos, ¿no? Como lo mencionaba, lo que hizo Cemex es un nuevo negocio, o sea, transicionar a nuevos negocios también es una oportunidad que todos ustedes pueden generar, donde sea que estén parados, en el sector que sea. Hay muchas oportunidades que nosotros vemos desde el banco, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de transición de energía, todo el tema de transporte, ¿no? Cómo nos movilizamos es un tema también súper relevante, cómo le estamos pegando. Y hay muchísimas oportunidades que podemos generar, ¿no? Desde donde sea que estemos en el sector que estemos. Entonces, creo que también el empezar a ver esto, no solo como sí, claro que es una crisis, pero cómo podemos sacar oportunidades de estas crisis y cómo podemos invertir en nuevas cosas, creo que también es algo que ustedes, insisto, como expertos de lo que son, de cada uno en su sector, van a encontrar como muchas respuestas para resolver este tema. Entonces, perfecto. Si quieren, aquí lo dejo por si hay preguntas. Muy bien, pues resulta que el verdugo tiempo y el verdugo reloj nos dice que tenemos que terminar. Yo en lo personal me quedo complacidísimo. Yo creo que, les recuerdo a todos ustedes que el modelo de desarrollo inclusivo, en uno de sus 20 atributos, dice que tenemos que preocuparnos por el cuidado del medio ambiente. No preocuparnos, perdón, ocuparnos del cuidado del medio ambiente. Yo creo que este par de profesionistas nos han hecho entender la magnitud del reto que tenemos enfrente. Yo creo que ahora el tema es que en Coparmex y en cada centro empresarial le demos seguimiento a esto. Yo les agradezco profundamente a Jimena y a Maritere que se hayan preocupado, se hayan aceptado nuestra invitación y hayan hecho presentaciones tan profesionales para tomar conciencia del tema. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para nuestras queridas panelistas. El micrófono lo dejamos aquí. Sí, oye, lo lograron con creces, ¿eh? Muchas Agradecemos a nuestras queridas panelistas y a nuestro excepcional moderador. Los invitamos a ver el siguiente video. Metanoia, transformación en el corazón. Mi inspiración nació de la máxima creación en la tierra, una fusión del ser humano y la naturaleza. El mensaje de Metanoia es una expresión de fortaleza, unión, humildad, alianza, confianza y paz. Todo esto es posible siempre que escuchamos a nuestro corazón. Pero lo más importante, ¿a ti qué te dice esta escultura? Pacientemente tallada a mano en una sola pieza, en madera de ahuehuete, representativo y seleccionado como el árbol nacional por su esplendor y belleza, nativo de nuestro México querido, para Coparmex y para Morelia, Michoacán, mi tierra, con mucho cariño. Y ahora le pedimos a Francisco López Díaz pase al escenario para entregar un reconocimiento a nuestras panelistas. Este reconocimiento simboliza nuestro profundo agradecimiento por su compromiso y experiencia compartida.